¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener al rector de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Enrique Mamarela. Bueno, una situación realmente preocupante y difícil de las universidades de todo el país, de las universidades públicas de todo el país. E incluso, tiempo atrás, hace pocos días, conocimos una carta de los 68 premios Nobel del mundo, advirtiéndole a Milei, al presidente Milei, de lo que significa el deterioro de la ciencia y la tecnología en la Argentina, de la investigación, de la educación universitaria, de los aportes que ha hecho la ciencia argentina, por ejemplo, el cáncer de mama, la diabetes, en la producción agrícola, que son patentes exportadas, en fin. El mundo está preocupado, por no decir los principales científicos del mundo están preocupados por la situación de las universidades, los institutos de investigación, y de estos temas vamos a hablar con Enrique Mamarela. Algunos rectores ya han advertido que están al borde de no poder funcionar, y esto es gravísimo para un país, ¿no? El parate de las universidades, el congelamiento del presupuesto, el futuro del desarrollo argentino. Enseguida con el rector de la universidad. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, decías en el corte el país de Favaloro. Bueno, justamente cuando hacías la introducción y demás, uno se pone a pensar, ¿no? Del mediano y largo plazo, que es lo que nos toca a nosotros trabajar. Cuando me preguntan, digamos, cómo están las universidades y demás, rápidamente decía el país de Favaloro, porque para nosotros los rectores es como ser el director de un hospital. Yo me pongo a pensar en este momento qué hace el director del Garrahan, donde nadie le pregunta si los médicos están cómodos con el salario que cobran, si tiene el plantel de médico que necesita, si en los lugares de diagnóstico o en cada uno de las salas de atención o demás, están todas en condiciones, si tienen la plata para los insumos, si los quirófanos están con la última tecnología del mundo, pero todos sabemos que ante un problema es el lugar a donde ir. Sí. Bueno, nosotros tenemos la misma responsabilidad. Creemos en la educación pública, creemos en la transformación de la educación pública, pero no solo en formar profesionales, sino también en desarrollar ciencia y tecnología para que nuestro país crezca, para darle más oportunidades, pensar que los jóvenes se pueden quedar, que este país tiene futuro. Entonces, a nadie por ahí parece preocuparle qué va a pasar en el mediano y largo plazo. A nosotros sí nos tiene que ocupar, sí. Y cuando llega el momento siempre tenemos que dar respuesta. Hablando de Favaloro, de los premios Nobel, los 5 premios Nobel que tiene la Argentina, Hussein, Milstein, Isabel Lamas, Leluar, Pérez Esquivel, el arquitecto Pérez Esquivel, todos surgidos de la universidad pública. Sí, sí, bueno, es distintivo nuestro país en Latinoamérica. Ajá. Claramente, forma parte de una educación pública con una mirada tal vez diferente a la del resto de la región. Es una educación pública como modelo distintivo, también es una educación pública que tiene mucho más aspecto que solo formar profesionales, porque todos llegaron no solo porque fueron buenos profesionales hay muchos en el mundo, pero hay que tener una concepción más grande, hay que tener una mirada diferente, hay que tener una mirada a atreverse a ser protagonista en su tiempo, porque todos fueron protagonistas en su tiempo, todos se atrevieron a más, y eso tiene que ver también con la responsabilidad de alguna manera entender qué tiene que ver y qué hacer la universidad pública, la educación pública. ¿Por qué tenemos esa posibilidad nosotros los argentinos de que tengamos nuestras carreras solventadas por la sociedad y esa responsabilidad de devolverle a la sociedad? En realidad, el modelo de nuestro país es un modelo diferente al modelo del mundo, es un modelo en el cual nosotros más que un título recibimos una licencia de poder vivir de una disciplina para poder devolverle a la gente con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestra profesión, todo lo que nos dio. Para adentrarnos en el tema y para aquellos que no lo sepan, no lo conozcan, ¿no? Para generar conciencia, para lo que vos quieras, ¿no?
¿Con qué presupuesto está trabajando la universidad hoy por hoy? Bueno, el presupuesto universitario se compone de lo que tenemos por ley de presupuesto, lo que nos otorga el Congreso de la Nación, o en este caso que no hay ley, es una decisión del gobierno de prorrogar el presupuesto 2023, que son todos los fondos que el gobierno ejecutó durante el año 2023 para el sistema universitario. Esa parte fue reconducida, se le fue entregada como créditos a el gobierno central y no fue distribuido por universidades. O sea, nosotros hoy no tenemos un horizonte de presupuesto para el año, no tenemos un número, sino que recibimos mensualmente una planilla donde está la resolución del mes que nos dice cuánto nos da para salario y cuánto nos da para gasto de funcionamiento. A ver, o sea, la universidad está trabajando con un presupuesto congelado del 2023 con una inflación del 250% anual. En gastos de funcionamiento nosotros estamos con los mismos valores de enero del 2023. Ajá. Para dar una idea, la influencia de los servicios nomás en enero de 2023 en la ciudad de Santa Fe, en una universidad como la nuestra que tiene más de 60 edificios, era alrededor del 20-22%, hoy estamos más del 50% en energía eléctrica de esos gastos de funcionamiento. La mitad en luz. La mitad en luz. 55 millones de pesos por grandes consumidores, 15 millones de pesos la factura de febrero por los que son más pequeños consumidores. ¿Hasta cuándo aguanta este tema, en tu criterio, el funcionamiento? Por ejemplo, el rector de la Universidad de Rosario dice, nosotros así no podemos llegar a abril, mayo. A ver, esto claramente estamos en una alerta donde estamos trabajando, porque no es solo pagar los servicios, no es solo mantener abiertos, implica mantener en funcionamiento. Mantener en funcionamiento es mantener la investigación, mantener los equipos, mantener los edificios. Más de 60 edificios que necesitan mantenimiento. Nosotros fuertemente trabajamos y presentamos un proyecto de presupuesto que está en el Consejo Superior que contempla un aporte muy grande de propio producido, porque también esa es otra cuestión que dice, bueno, ¿qué hacen los universitarios? Nosotros, en el aporte habitualmente, la Universidad Nacional Litoral no es una universidad común en ese sentido. Cuando hay universidades que solo viven del aporte del Estado Nacional, en nuestra universidad hay un aporte extra, que es el aporte por la relación de la universidad con el sector productivo, la relación de la universidad con su propiedad intelectual, claro, ¿no? Que hace que, en general, para los gastos de funcionamientos, por ejemplo, a valores del año pasado, nosotros tuviéramos 3 pesos de propio producido y de presupuesto conseguido por proyectos nacionales e internacionales por cada peso que puso el Estado. Este año nosotros triplicamos el propio producido, con el mismo valor del Estado Nacional. Y aún así no podemos llegar porque necesitamos que las partidas del Estado Nacional se actualicen, que es casi 270%, para poder estar al mismo nivel de funcionamiento que el año pasado. Ahora, esto es un cuello de botella, me imagino, ¿no? Porque vos para la investigación científica y la proyección a través de patentes o de relaciones nacionales e internacionales, necesita de los gastos de funcionamiento, el mantenimiento de los equipos en investigación, en bioquímica, en química, en lo que sea, ¿no? ¿Y cómo se resuelve ese dilema? Bueno, ¿no? este año es más complejo porque muchas veces ha habido una antinomia entre los presupuestos de las universidades y el presupuesto del CONICET. Hay veces que hubo gobiernos que priorizaban el CONICET, hubo gobiernos que priorizaban las universidades. En un sistema como el nuestro, una universidad que tiene 14 institutos de doble dependencia con el CONICET, eso permitía de alguna manera que la investigación la pudiéramos preservar. En este momento la investigación científica no está tenida en cuenta ni por el CONICET en lo que se necesita para funcionar, que al contrario está en una situación más difícil que la de las universidades nacionales, ni en el presupuesto de las universidades nacionales. Entonces, allí el riesgo mucho más complejo de poder seguir manteniendo esa necesidad de investigación, que claramente se pone, vos decías al principio, alguna circunstancia de investigaciones. Yo no quiero las investigaciones más trascendentes. Vamos al tiempo de la pandemia. Cuando aquí en Santa Fe llegó la pandemia, los que abrimos fuimos las universidades, porque no todo el personal
médico o el personal de emergencia estaba formado en terapia, no todo estaba formado en emergentología. Entonces abrimos el centro de simulación de medicina para poder capacitar a las personas, para poder entender que íbamos a no una enfermedad normal, íbamos a tener que ventilar, íbamos a tener que poder tener condiciones diferentes, había que cuidarse, ver todas esas condiciones se pudieron hacer porque teníamos equipamiento, porque teníamos centros en funcionamiento, porque tenemos simuladores que son muñecos computarizados y salas computarizadas que salen dólares, millones de dólares, y todo eso la universidad lo tuvo sin que nadie le preguntara si íbamos a llegar o pensando que alguna vez íbamos a tener una pandemia. Esa es nuestra responsabilidad de formar a nuestros profesionales y nuestra también responsabilidad de ponerlo a disposición de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, de la sociedad, porque no es para cerrar y quedarnos en nuestras casas, es para estar adelante. Entonces, nosotros tenemos la obligación de que esto siga creciendo, porque nosotros tenemos que mirar más allá de la mirada del corto plazo que muchas veces miran los políticos, de 2 años o 4 años. Nosotros miramos al futuro de la Argentina. Después vamos a hablar de cómo afecta esto a los alumnos, estudiantes, el tema de becas, pero a ver, incluso los científicos del mundo en esta carta de los premios Nobel plantean que el deterioro de una investigación, de una educación universitaria, no tiene es irreversible, ¿no? O sea, ¿qué pasaría o qué escenario te imaginás si esta profundización del recorte sigue? Bueno, imagínate, todo lo estamos viendo, sí. ¿Qué pasó en la pandemia con aquellos que no pudieron tener continuidad en su formación? Sí. 2 años discontinuados, no lo recuperamos. Sumale ahora otra posible descontinuar en sus estudios. No pudimos remediar lo que fue la pandemia educativamente en muchas de nuestras generaciones de jóvenes y ahora muchos de ellos se tienen que discontinuar por cuestiones económicas. Entonces, también ese es un daño muy grave a las posibilidades del país. No es solamente a las personas. Hay que pensar que somos una organización colectiva, que la dependencia no es de la individualidad, sino de la sociedad. La sociedad tiene que avanzar. Para poder avanzar la sociedad, hoy estamos en un mundo donde el conocimiento manda, en donde las oportunidades están dadas por el conocimiento, la posibilidad del empleo, la posibilidad del desarrollo del país, la posibilidad de mostrar que ese conocimiento genera riqueza. Hoy nosotros tenemos una ciudad de Santa Fe que tiene un promedio de exportación de 5 o 6 veces la media provincial o nacional respecto del resto, porque eso es conocimiento que sale de nuestro sistema de investigación y educación pública, que se vuelca a la economía, que hace que permita traerle los dólares que el país necesita, porque si una tonelada vale 5 o 6 veces en promedio, ni siquiera las toneladas más caras, sino decir, estamos hablando del promedio de manufactura industrial, está muy claro decir dónde está ese conocimiento volcándose en la mejora de nuestro país. Son mejores impuestos, son los dólares que se necesitan, es la cantidad de trabajo que hay que expandir la economía, trabajos buenos, trabajos calificados, trabajo para que nuestros profesionales no se vayan. En eso es responsabilidad nuestra. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Enseguida seguimos sobre cómo afecta esto la calidad a los estudiantes. Hay preocupación por la falta de becas. Me imagino que hay más pedidos de beca porque la situación económica no está bien. ¿Qué va a pasar qué pasa con los docentes y no docentes? Es decir, si también hay desaliento en los docentes, es decir, aquellos que, digamos, se ven muy frustrados de lo personal, ¿no? por esta situación. Enseguida seguimos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, seguimos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Bueno, en la primera parte hablamos del cuadro de situación tanto de la universidad pública como los organismos de investigación y de lo que significa para el desarrollo de un país. Ahora, esta particular situación de recortes en la investigación, en la universidad pública, ¿cómo afecta a la calidad de los estudiantes, por ejemplo?
Bueno, a ver, todo afecta, porque vos para que la calidad de la educación sea buena necesitas docentes formados, pero también motivados, trabajadores no docentes o administrativos, técnicos, que también estén motivados y que hagan su tarea, que el estudiante se pueda preocupar solo por estudiar, que tenga un ambiente adecuado para estudiar, tanto dentro como fuera de la universidad, que tenga los medios, todo lo que deteriora los medios, pero también las condiciones mentales, físicas, para poder hacerlo, va contra el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que el sostenimiento de situaciones como esta no mejoran, al contrario, traen problemas al mediano y corto plazo en la calidad de la educación. ¿Tenés temor a algún desaliento de los docentes, en este caso, más allá del desaliento de los alumnos, de los docentes? Y docentes, yo no quiero viajar más a Santa Fe, hay docentes que son de afuera, ¿no? No quiero pagar el pasaje con el sueldo que tengo. Pero hoy realmente ya tenemos en las escalas inferiores de la docencia y de los no docentes que están por debajo de la canasta básica. Ya empleo registrado, empleo universitario. Cuando uno mira esas condiciones, son condiciones de deterioro. Eso nos preocupa y nos ocupa. De hecho, nosotros nos ocupamos de tratar de trabajar el ambiente interior, pero también trabajamos con los gremios. Ayer hablaba con el gremio no docente, porque habíamos hablado la semana anterior con nuestro agente financiero para tratar de ver cómo ayudamos a resolver la problemática de aquellos empleados que tienen problemas financieros y que ya están al límite con su tarjeta y puedan incluso entrar en una situación crítica de no pago. Nosotros ahí tenemos trabajo, o sea, no solo ocuparnos de que la universidad esté abierta, nosotros nos tenemos que responsabilizar también por la calidad del trabajo y por la situación de trabajo de cada uno de los que forman parte de la universidad, así como con los estudiantes podemos tratar de acompañar con residencias, con becas, con el comedor, también con los empleados tenemos que buscar qué formas podemos dar, y ahí la responsabilidad nuestra, la de los gremios también fuertemente, de trabajar con nosotros, la de los agentes financieros, de entender de que tenemos que hacer viable que una familia pueda seguir viviendo con los salarios que tienen, y por ahí los intereses y las formas hay que pensarla a plazos más largos para que puedan seguir comiendo, puedan seguir educándose, puedan seguir manteniendo su familia, si no, no pueden trabajar. Deslizaste en el bloque anterior que estamos formando profesionales o científicos, investigadores, que después no ven un horizonte en el país y se van afuera, ¿no? En su momento esto se bautizó como la fuga de cerebros. ¿Puede plantearse esto en estos tiempos? ¿Puede llegar a ser un déjà vu de aquel momento? Hoy cambió ese tiempo, hoy quienes de alguna manera, fundamentalmente los más jóvenes, que tienen una idea de ser ciudadanos globales y demás, ya plantean su vida de irse mucho antes y no necesitan la universidad. Hay muchos jóvenes de nuestro país andando por el mundo, o hay muchos jóvenes profesionales que no están ejerciendo su profesión, sino que están desarrollando otras habilidades u otras competencias, trabajando de otra forma, conociendo. Eso tiene que ver mucho también con la cultura que va cambiando, y esto le pasa a todo el mundo. No hay ningún país en este momento que esté reteniendo a sus jóvenes, sino sus jóvenes están buscando horizontes en otros lados porque la juventud está mirando de otra forma al mundo. De hecho, que no tener posibilidades en nuestro país hace que esa necesidad de mantener una familia, esa necesidad de encontrar un ambiente para desarrollar su profesión, empiece para alguien que no lo tenía en su objetivo inicial, pensar otro lugar, y sí, eso es una posibilidad. Pero no entra la gente que entra a la universidad, está entrando generalmente en esa formación, en querer ser profesional. Si bien la matrícula va ido aumentando, en este caso este año se mantiene prácticamente igual al año anterior, pero veníamos en un aumento casi del 10%, también hay muchos jóvenes que no van a la universidad, que se van afuera, que tienen otra lógica, que quieren crecer de otra forma, que están pensando que el mundo no solo necesita profesionales, sino también necesita otro tipo de empleo. Y bueno, tenemos que también estar preparados para ese mundo. ¿Es cierto que se piensa en alguna alternativa de venta del patrimonio de la universidad? ¿Está dentro de los papeles que se venda parte del patrimonio de la universidad, de la histórica universidad? A ver, por ahí... ¿Y si hubo antecedentes de esto?
vamos a aclarar lo que es patrimonio también, sí. ¿no? Cuando presentamos el presupuesto al Consejo Superior, nuestro presupuesto, a diferencia de una entidad privada y demás que puede plantear un déficit, nosotros no podemos plantear un déficit. Nosotros lo tenemos que plantear, no nos podemos quedar con deudas. Entonces, a menos que tengamos una autorización para poder endeudarnos. Entonces, en nuestra relación planteamos ahorro o desahorro como función del final del año. El presupuesto que nosotros elevamos y que está en consideración del Consejo Superior, que es un presupuesto ajustado del año pasado, o sea, es las mismas actividades del año pasado, con algunas cosas menos, con las condiciones que nosotros consideramos que son las mínimas deseables que debería tener una universidad como la nuestra, ajustada al presupuesto de este año, contempla al final del periodo un desfasaje de aproximadamente más del 100% de lo que fue el aporte del Estado Nacional el año pasado en gasto de funcionamiento. O sea, un desfasaje en el año de alrededor de 1.400 millones de pesos para funcionar solamente, para mantener esas actividades. Obviamente que a medida que va avanzando el año y estamos trabajando con el Poder Ejecutivo, pero también con el Poder Legislativo, para ver de resolver la situación de la actualización de las partidas de gasto de funcionamiento, si eso no se consiguiera, hay dos opciones: o dejar de hacer cosas, y eso es afectar la calidad, o afectar el patrimonio. Afectar el patrimonio no es necesariamente vender el rectorado, y esto por ahí es algo claro, claramente que... No, hay que aclarar este claro, tema. Es aclarar este tema. No se vende la manzana histórica No. A ver, el patrimonio de la universidad contempla genética animal en una cabaña de una raza propia y de cabras, que hay búfalas, hay raza propia, bueno, hay semillas propias, hay patentes, o sea, hay conocimiento, en lo cual, por ejemplo, nosotros somos propietarios de la patente del trigo transgénico. El trigo transgénico, de Raquel Chan. De Raquel Chan. O de la planta de alimentos nutritivos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ese es conocimiento que la universidad tiene y que forma parte de esto que hablábamos de lo propio producido. O sea, que ingresan por dividendos de eso. Sí, pero uno podría desprenderse. O sea, cuando hablamos de patrimonio no son los edificios de la universidad, sino es el activo, son activos científicos. Activos tangibles e intangibles. Tenemos bienes de uso y bien inmueble. Nosotros tenemos campos, tenemos animales, tenemos edificios, tenemos autos, tenemos lancha, tenemos patente, tenemos propiedad intelectual en libros. O sea, hay mucho acervo que la universidad tiene, que ha ido construyendo y que de alguna manera hoy gran parte de eso le permite recibir dividendos o recibir regalías que hacen a este propio producido, que nos permiten estar 7 veces lo que el Estado Nacional está poniendo. Está bien. ¿No? O sea, es capital que la universidad tiene. Entonces, de alguna forma, llegado el momento, evaluará el Consejo Superior cuáles de todos los activos que tiene la Universidad Nacional Litoral, qué es lo que puede llegar a pensarse. Está bien aclarado el tema, ¿no? Porque por allí se prestó a confusión esta cuestión. Claro. Por último, Enrique, la batalla continúa, me imagino. La pregunta es si han encontrado hasta ahora algún interlocutor válido, ¿no? Porque bueno, la relación institucional del Ejecutivo con las universidades me parece que ha pasado a un rango menor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, en ese caso hemos hablado como universidad, pero también como Consejo Interuniversitario Nacional, ya con todas las autoridades correspondientes del Ejecutivo dentro de lo que corresponde al SIN, o sea, subsecretario de Políticas Universitarias, secretario de Educación y dirigida a la ministra de Capital Humano, entendiendo también que hay una situación problemática, ¿no? Las universidades hoy forman parte del conjunto de problemas que tiene el Ministerio de Capital Humano, que entre ellos tiene todo el área social, todo el área de trabajo, o sea, estamos dentro del Ministerio en una competencia de atención, ¿no? Por una situación en la que todos estamos complicados y tratando de resolver. Por otro lado, también tenemos una relación y hemos estado trabajando con la
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay proyectos ya en diputados para pedido de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Entonces, estamos en las dos vías, estamos pidiendo el diálogo, estamos tratando de que sea por el diálogo, de que sea demostrando con números claramente la situación en la que estamos para entender de que entendemos la necesidad del gobierno, pero también entendemos que de alguna manera, conforme avanza el año, y lo vemos a través de la oficina de informe del mismo presupuesto, enero contra enero hay un 200 o un 300% de aumento de presupuesto, febrero contra febrero hay un 200 o un 300% de aumento de presupuesto, con un presupuesto reconducido. Solo el gobierno está obligado a dar un tercio de ese presupuesto. El exceso creemos que también se tiene que determinar, que se lo tiene que hacer en forma a través del Congreso y le estamos de alguna manera pidiendo que todos queremos tener los números claros y lo mejor que puede hacer es mandar una ley de presupuesto. Gracias por la visita, Enrique. Gracias a vos. Pasó el rector de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Bueno, gracias Jessy, gracias Helene, gracias Rodri. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.